Esto es un repaso sobre equilibrio límite y estados límites que usamos en los cursos de la carrera de especialización en Ingeniería Geotécnica, Universidad de Buenos Aires. Las técnicas de análisis de los problemas de carga última en geotecnia son muchas, pero se pueden agrupar en técnicas de equilibrio límite, de estados límite y de métodos numéricos. Vamos a hablar de equilibrio límite y estado límite en esta presentación. Equilibrio límite es cuando determinamos una superficie de potencial deslizamiento y analizamos las fuerzas o tensiones que actúan sobre esa superficie sin interesarnos por el equilibrio y la compatibilidad en el resto de la masa. En cambio, las técnicas de estado límite cumplen con equilibrio y compatibilidad no solo en la superficie de potencial deslizamiento, sino en todo un volumen en el que se asumen que hay plasticidad. Bueno, y los métodos numéricos cumplen con equilibrio y compatibilidad en todo el dominio que se estudia, pero por supuesto son mucho más complejos. Por ejemplo, el cálculo de muros de contención con el método de Coulomb es un problema de equilibrio límite. Se calculan las fuerzas actuando en el plano de potencial deslizamiento. Entonces, por ejemplo, acá hay una fuerza de fricción actuando, aquí hay otra fuerza de fricción también actuando entre el muro y una cuña potencial de deslizamiento, y es el peso de la cuña, la dirección de la fuerza de fricción 1, la dirección de la fuerza de fricción 2, y este es el valor del empuje que actúa sobre el muro. Y ahí terminó. Por supuesto, esto vale solamente para esta línea punteada de potencial deslizamiento. Hay que probar con infinitas y encontrar la que sea, la que produzca el mayor empuje. Esto se puede hacer analíticamente de una vez y para siempre, con lo que queda el coeficiente de empuje determinado en función de la inclinación de la pared del muro, de la inclinación de la superficie del terreno y de los parámetros del terreno. Esto es equilibrio límite. Hagamos un ejercicio. Entonces aquí tenemos una cuña grande que tiene, asumimos una superficie de potencial deslizamiento aquí y aquí, y sobre esta actúa una cierta cohesión en la base, sobre aquí actúa una cierta cohesión en la pared posterior, también actúa una cierta fricción en la base, una cierta fricción en la pared posterior, hay una cierta cantidad de agua que produce una presión de poros, y asumimos la distribución triangular de la presión de poros aquí en la base y la distribución triangular de la presión de poros en esta pared posterior. Así como está escrito, se puede escribir el conjunto de ecuaciones incógnitas y resolver el problema. Pero asumamos ahora que esta línea es conocida, por ejemplo, porque es una línea de debilidad en un macizo rocoso, pero que esta línea no es conocida. Puede ser cualquiera. Si puede ser cualquiera, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Cualquiera. Entonces podemos analizar cuál de todas las potenciales líneas de base es la más desfavorable, cambiando la coordenada de este punto a lo largo de esta línea con un parámetro que lo vamos a poner acá, una capa chiquitita, de manera que si capa es igual a 1, la coordenada de este punto C está dada por toda la altura, y tenemos acá un bloque con base horizontal, y si capa es igual a 0 tenemos un triángulo. Lo ponemos de esta manera y escribimos despacito todas las fórmulas que entran en juego. Y las fórmulas que entran en juego están escritas en esta filmina. Con esto podemos calcular el equilibrio de fuerzas, simplemente resolver la ecuación de equilibrio de fuerzas, que en este caso está escrita vectorialmente. Cada una de todas las fuerzas tiene componente X e Y, y resolver el problema vectorialmente nos da el valor del módulo
de la reacción en la base y la reacción en el espaldón, en la parte posterior. Y esto lo podemos hacer para un conjunto de parámetros C y Φ, que es el que caractericemos el material, o podemos ir reduciendo C y Φ por un coeficiente tal que lo vamos a llamar coeficiente de reducción de parámetros resistentes, de manera que podemos ir aumentando el valor este de SSR hasta que alcanzamos alguna condición de falla, que yo les propongo que sea que alguna de estas dos fuerzas resistentes se haga cero, porque cuando alguna de estas dos fuerzas resistentes se haga cero por alguna razón, es que esto empezó a deslizarse. Por ejemplo, cuando esta fuerza F tenga valor cero, es que aquí ya no hay compresión en este contacto, podemos asumir que en ese punto la cuña entra en falla. Entonces tenemos, para cada valor de este valor kappa, una geometría diferente, y para cada una de ellas podemos calcular un factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes. Si hacen ese ejercicio, van a encontrar que, por ejemplo, para este juego de datos, para cada valor de base y altura de mi bloque, existe un valor kappa que minimiza el valor del factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes y que produce que el módulo de la fuerza de contacto entre el bloque y su espaldón sea cero. Cuando esta fuerza se hace cero, el bloque pierde contacto y desliza. Pero ¿qué estamos calculando acá? ¿Qué es esto? Es, bueno, una respuesta de equilibrio límite. Para cada presión de poros que pongamos vamos a tener una relación entre la fuerza de contacto entre el bloque y su espaldón y el valor de SSR, o sea, de lo que podríamos llamar un factor de seguridad, pero solamente, voy para atrás, analizando las fuerzas que ocurren aquí y aquí. En este punto, por ejemplo, no sabemos si hay equilibrio y compatibilidad. Las técnicas de equilibrio límite pueden superarse, pueden mejorarse con la aplicación de los teoremas de estados límites, el teorema inferior y superior. Un teorema de límite inferior o teorema estático nos indica que el campo tensional tiene que estar en equilibrio con las acciones exteriores y se tiene que respetar la ecuación constitutiva, pero no está asegurada la compatibilidad del campo de deformaciones en todo el dominio. Se sabe que el teorema del límite inferior produce resultados, o sea, cargas últimas, estados límite, que son menores o iguales al que podríamos llamar exacto. Y lo vamos a poner aquí de real de falla, pero es una jerga solamente, no se habla de falla, se habla del estado límite exacto. Entonces, el teorema inferior da una cota inferior al estado límite y el teorema superior, que da una cota superior al estado límite o teorema cinemático, se basa en plantear un mecanismo que tenga un trabajo virtual, una energía disipada que sea respetada la ecuación de trabajo en todo el dominio. Y también respetando la ecuación constitutiva. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Respetando que en ningún punto de la tensión sea mayor que la resistencia. Este sistema, esta aproximación al estado límite desde un borde superior, cinemático, genera cargas de estado límite estimadas que son mayores o iguales al estado límite exacto que estamos poniendo como jerga a la carga de falla. Entonces, con estas palabras es muy difícil, pero vamos a resolver una base aislada en arcilla por el teorema inferior y superior y vemos si así se entiende mejor. Entonces, para resolver por el teorema inferior necesito un estado que todos los puntos sean equilibrados. Entonces vamos a asumir que partimos al terreno en tres bloques. Un bloque 1, un bloque 2, un bloque 3. En el bloque 1 tiene que haber equilibrio y se tiene que satisfacer la ecuación constitutiva, que quiere decir la resistencia, la tensión no puede ser mayor que la resistencia.
tengo una carga superior aplicada a Q, que en este caso va a actuar aquí, en cualquier punto en profundidad, y el cuadradito de este elemental tiene que respetar que su tensión no sea mayor que la resistencia, y eso me establece para una arcilla saturada en condición no drenada, que la diferencia entre esta tensión principal, que la vamos a imaginar la menor, y esta tensión principal, que va a ser la mayor, no puede ser más que 2 veces la resistencia al corte no drenada. Es el círculo de Moore. Entonces yo tengo aquí la tensión vertical mayor, la tensión vertical, la sumo la tensión principal menor, puedo girarla y usando 2 SU voy a este punto, y ahora tengo el valor de la tensión horizontal en este punto máxima, más que eso no puede ser, y por equilibrio entre este y este punto de esa línea vertical, la tensión horizontal aquí es igual a la tensión horizontal acá, así que es un punto conocido, y la tensión vertical aquí no puede ser mayor que 2 veces la resistencia al corte más la tensión horizontal aquí. Entonces volvemos a trazar el segundo círculo y llegamos acá. Hemos aplicado teorema estático y hemos deducido que para una sobrecarga Q actuando aquí y una resistencia al corte SU, la carga última distribuida que produce la falla, o sea que hunde esto, lo corre para arriba y corre esto para arriba así, es Q último 4 por SU más Q. ¿Qué 4 es? Si esto es un círculo y el radio es SU, es 1, 2, 3, 4. Tan simple como esto. ¿Cómo sería el mecanismo de falla? No interesa, no estamos analizando mecanismos de falla, pero básicamente sería que esto baja, corre esto para los costados para afuera. Eso es todo. ¿Es compatible? Definitivamente no, porque en este punto una partícula de suelo baja, mientras que en este punto la partícula del suelo se mueve horizontalmente. No es compatible, pero es equilibrado. Y ahora hagamos un mecanismo cinemático compatible. ¿Qué quiere decir? Un mecanismo posible, que la forma sea posible. Y vamos a tomar el más simple de todos, tomamos un círculo con centro aquí, y ahora hacemos el trabajo virtual de producir aquí un giro elemental θ. Entonces, si producimos un giro elemental θ alrededor de este punto, la carga va a generar un trabajo aportado que es igual a el valor de la carga por el radio, que es B sobre 2, el radio de aplicación, ¿no? De que es B sobre 2, porque la carga está en el centro de la base, y por θ, que es un valor que lo ponemos unitario. Y el trabajo que el terreno hace durante esta deformación virtual es la resistencia al corte integrada a lo largo de esta línea y por θ, y la sobrecarga Q que sube, entonces aumenta energía potencial. Así que tenemos pi por B, esto es este perímetro, por B es el radio para el momento, por θ y por SU. SU es la resistencia al corte, θ es lo que se mueve. Entonces, pi por B, que es el perímetro, por B, por θ, que es el incremento de deformación o de desplazamiento por resistencia al corte, ese es el trabajo de la resistencia al corte, y después tengo Q, sobrecarga superficial, por B, todo el ancho, por B sobre 2, porque el centro de gravedad está en B sobre 2, y por θ, que es lo que sube este punto. Igualando estas dos cosas, nos queda que el trabajo que aportado tiene que ser igual al trabajo disipado, y entonces la carga última, que es igual a la carga aplicada a P dividido todo el ancho de la base, es 2pi por SU más Q. Entonces ahora tenemos 2pi por SU más Q es teorema cinemático y es una cota superior. 4 por SU más Q es teorema estático y es una cota inferior. Y sabemos que la solución exacta es 2 más pi por SU más Q. A esta solución se puede llegar también reduciendo la banda entre
teorema superior e inferior simplemente haciendo mecanismos de falla más, o de potencial deslizamiento en este caso, o de equilibrio en este caso, más exactos. En condiciones drenadas se puede hacer, porque uno aquí sabe que la relación entre la tensión vertical y la horizontal ya no es 2SU, sino que es NFI, que es la relación entre este punto y este punto cuando conozco la inclinación del ángulo de fricción interna de esta línea. Y aplicándola 2 veces, llego a que por teorema inferior la carga última es Q por NFI al cuadrado. Entonces tengo Q, que se convierte en Q por NFI, esto es Q por NFI por equilibrio, es teorema estático, entonces Q por NFI, Q por NFI cuadrado. Ya la Q no está sumando, sino que está como producto de este término. El teorema superior, para condición drenada, se genera la espiral logarítmica presentada por Terzaghi. Y aquí están las ecuaciones. Otra vez el trabajo que entra de entrada, el trabajo aportado es el valor de esta carga por lo que desciende, y el trabajo disipado, la energía disipada en trabajo plástico es toda esta superficie que tiene una carga Q por lo que asciende en este punto, más el efecto de toda esta superficie, que es una espiral logarítmica, y el trabajo efectuado por cada uno de estos puntos en la deformación. Así que tengo P por B sobre 2 por θ, igual que en el caso no drenado, y en el caso drenado es E a la pi tangente de φ es este ancho, por B es esto en escala, por Q, o sea, el valor de la carga, y ahora, ¿cuánto sube? B sobre 2 por E a la pi tangente de φ por θ. Esto es lo que sube el punto del medio. ¿Y dónde está la disipación de las fuerzas que actúan a lo largo de esto? Bueno, lo interesante de la espiral logarítmica es que todas las fuerzas quedan inclinadas respecto de la superficie de potencial deslizamiento con un ángulo φ, por lo que pasan todas por este punto y entonces no aportan trabajo cuando hacemos un equilibrio de momentos. Así que es simplemente el trabajo aportado por esta fuerza que baja contra el trabajo disipado por esto que sube. Y de eso sale E a la 2pi tangente de φ por Q. Cuando ponemos 30 grados, el teorema inferior nos da 9 veces Q, la solución exacta nos da 18 veces Q, y el teorema superior nos da 110 veces Q. Esto muestra hasta qué punto la aplicación de un teorema estático cinemático puede generar una banda muy ancha que haga que el sistema no sea, desde el punto de vista práctico, no sea útil. La solución exacta se alcanza cuando el teorema estático y el cinemático coinciden. O sea, si uno puede encontrar un mecanismo que cumpla simultáneamente con equilibrio y compatibilidad, ha encontrado la solución exacta del problema. En el caso particular de una fundación superficial con carga no drenada, la solución exacta se alcanza con este mecanismo. Acá hay 2 triángulos, aquí está un arco de círculo, y con esto se demuestra que la carga última es 2 más pi por SU más Q. Este término NC vale 2 más pi y es el término que está en la fórmula de capacidad de carga de Terzaghi, Meyerhof o Briggs-Hansen. Para poder encontrar una solución exacta, un mecanismo es aplicar los saltos de desplazamientos en cantidades crecientes y calcular el límite cuando estos saltos de desplazamientos tienden a infinito. Entonces, nosotros ya hicimos este ejercicio con una sola línea vertical, entonces tenemos la carga vertical, se hace horizontal, se hace vertical. Esto nos había dado Q último igual a 4SU más Q, pero podríamos haber usado 3 en vez de 1, bueno, 2, 3, muchos. Cuando uno tiene más de 1, o sea, no tiene una línea vertical, los diferentes círculos ya no tienen como punto común
un punto ubicado en tau igual 0. Este lo tiene porque acá estoy girando y esta línea vertical separa tensiones principales. Aquí no hay tensiones de corte, pero acá sí. Pero eso se puede graficar simplemente en función de esta inclinación. Aquí queda el punto donde los dos círculos tienen el punto en común. Entonces vengo de aquí por arriba, generando este círculo, con la inclinación con la que haya elegido hacer esta línea, pongo el segundo círculo, toca acá y así. Se va generando la solución para más y más saltos en el campo de desplazamiento. Cuando uno hace, para esto tiende a infinito, obtiene la solución exacta. Desde el punto de vista de la teorema inferior o de la solución equilibrada, podemos hablar de las líneas características, que son todas aquellas líneas a lo largo de las cuales el material está en fluencia. Por ejemplo, recordemos en el problema de empuje activo y pasivo, las líneas características que aquí están en azul y aquí en verde corresponden a estas azul y verde, y son las que caracterizan el esquema de clasificación para el caso del empuje activo y pasivo, teorema estático o teorema inferior, que es lo que se conoce como la solución de Rankine. Las líneas características son una solución rigurosa de las ecuaciones diferenciales de plasticidad. En cambio, los saltos de desplazamiento son una técnica para el cálculo de soluciones mediante teorema estático, en el cual vamos incrementando la cantidad de saltos de desplazamientos para acercarnos, a medida que aumentamos el número de saltos y tendiendo a infinito, nos vamos acercando a la solución exacta. Pero en la solución exacta, las líneas características son lo mismo que infinitos saltos de desplazamiento. Entonces, existen soluciones basadas en líneas características para la mayoría de los problemas típicos de la geotecnia, en condiciones drenadas y no drenadas. Hay un software que se llama Limit State, que es un análisis numérico por estados límites, en el cual simplemente cumplen las ecuaciones de estados límites sin ninguna pretensión de hacer una estimación de desplazamientos o deformaciones, pero sí obtienen patrones complejos y muy confiables de estados últimos, estados de equilibrio límite último para problemas complejos que no tienen solución analítica.